Para mí es un placer todos los martes charlar con Ana, porque la verdad que me encanta cómo lo cuenta, cómo lo dice, y un poco siempre saco algo, no mucho, de lo que dice ella, ¿no? La verdad que, y hoy es un tema que todos tenemos miedos, miedo a que le pase algo a tu familia, miedo a que le pase algo, en mi caso, a mi nieta, a mis hijos. Es constante eso. Tal cual. Sí, bueno, para mí también es un placer charlar los martes y venir los martes. Y sí, el miedo es un tema lindo porque es algo que nos atraviesa a todos, porque como hablábamos recién detrás de cámara, si no tenés miedo no estás vivo, ¿no? Como que todos mientras tenemos vida algún miedo tenemos y hay como que sacarle ese título de algo malo. El miedo nos ayuda muchas veces a sobrevivir, nos previene de situaciones difíciles, pero sobre todo nos ayuda a enfrentar esas cosas que no tenemos bien resueltas de la confianza o de la autoestima y que muchas veces se cuelan a través de miedo. O sea, lo que nos llega a la conciencia es tal cosa me da miedo. Y cuando por ahí empezás a charlarlo entre tus seres queridos o como digo siempre, o tus mejores amigas, o tus seres queridos, o tu médico, o tu terapeuta, cuando empezás a charlar de eso que te da miedo, resulta que lo que había atrás era como un poco de falta de autoconfianza o que hacía un poquito de trabajo más con la autoestima o ciertos traumas, ¿no? Sí, uno divide los miedos, porque bueno, si yo estoy en casa, yo tengo miedo a que me pase algo, tengo miedo a la muerte, tengo miedo al cáncer, tengo miedo a que le pase algo a mis hijos. Hay como miedos universales, claro, que tienen que ver con la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, la pobreza, el ridículo. Bueno, hay miedos que tenemos todos, como que nos atraviesa, son como arquetipos. Y después hay miedos personales. El tema de esos miedos que nos atraviesan a todos cuando se transforman en algo que es demasiado. El miedo, dijiste algo que no lo había pensado, es el miedo al ridículo, el miedo a no estar bien, el miedo a quedar mal. Sí, a quedar mal, a lo que piense el otro de mí, a que me critiquen esos son miedos que cualquier persona en ciertas circunstancias tendría. Y sí, es totalmente así como vos decís, el miedo siempre tiene que ver con la dosis. O sea, claro, hay una dosis de miedo, claro, una medida que viene en nuestro kit emocional básico y hay una medida, digamos, pasada cierta medida que se transforma como en una situación traumática, que es lo que pasa en las fobias, en el estrés postraumático. Hoy que hablaron de pesadillas y de recuerdos, tal cual eso, se guardan recuerdos con un monto de angustia muy grande, después se sueña o se tiene fobias o se generan un montón de síntomas con ese miedo que es hijo de un terror primero. Por eso, para resumir, el miedo siempre hay que pensarlo en qué medida me está estorbando en mi vida, como cualquier síntoma. Tengo un poquito de miedo ante algo nuevo, es normal. Tengo un poquito de miedo de algo que tiene todo el mundo, vamos bien. Tengo mucho miedo a cosas pequeñas o tengo mucho más miedo que otras personas que tengo cerca, que no me refieren a ese nivel de miedo, es para consultar. La realidad es que es parte de nosotros el miedo y es normal también, si yo tengo miedo que le pase a alguien. El tema es cuando si tengo miedo de salir a la calle, tener cuidado al cruzar y te lo decís 70 veces, no sé, pero te pasa a vos. Si tenés miedo cuando vas a cruzar, tenés miedo que te pase algo. Si sos mujer o si tenés una hija mujer, tenés miedo que le hagan algo. Esos miedos son reales, están. El cerebro funciona súper interesante esto porque el miedo funciona como en asociación. Empieza con un miedo puntual y después se va asociando a cada vez más cosas y entonces la nube de miedo que se genera alrededor de un tema es lo que termina armando una patología. El paso 1 para enfrentar los miedos es enfrentarlos tal cual, conocerlos, mirarlos a los ojos, hacer como ese primer nivel de voy a ver a qué le tengo mucho miedo. El tema es... Intentó por lo menos enfrentar el miedo a los ladrones. ¿Cómo te afrontás al miedo también, no? A tu miedo. Te doy un ejemplo. Vos tenés miedo a que tu hija venga en el colectivo de noche y te baje en la parada y tenga que venir hasta la casa caminando. ¿Cómo lo enfrentás eso? En realidad, no sé si hay que enfrentarlo. Hay algunos miedos que hay que aguantarlos. Por ejemplo, ese. Si tu hija tiene que venir porque tiene que trabajar hasta tarde, porque estudia y no tenés la manera de armar una red de contención que viaje acompañada, no la podés ir a buscar. Si se te complica mucho, tenés que esperarla en la parada y tener coraje y estar esperando que llegue bien. Y además enseñarle cosas para que haga, tipo
pistas para viajar con otros compañeros, de dar señales si le está pasando algo. Te pongo este ejemplo porque muchas veces le pasa a muchas personas en capitales, las grandes ciudades, pasa mucho lo que te estoy contando. Sí, la inseguridad es un clásico. La inseguridad, Claro. y el miedo que le pase algo a tus seres queridos o vos mismo es muy grande y a todos nos pasa, ¿no? Por eso lo reflejo y te lo cuento a vos. Tal cual. Nosotros lo que trabajamos con el miedo es desmenuzarlo siempre, como después vamos a ver en el botiquín, pero la idea siempre es partir de un gran miedo y dividirlo en pequeñas partes, porque lo que nos permite operar o gestionar con el miedo es que esa emoción o esa preocupación enorme, nosotros sintamos que estamos como en igualdad de condiciones para peleársela. Si vos me pones algo terrible, tipo vas a tener una enfermedad terminal y te vas a morir, es como que no tengo más nada para hacer. En cambio, si yo digo, bueno, tengo mucho miedo a las enfermedades, un clásico que yo trabajo siempre, tengo miedo de ir al médico, porque no quiero que me digan que estoy enfermo, porque no. Entonces lo que hacemos es, bueno, dividámoslo en partes. ¿Qué tenés miedo? ¿De tener algo malo? Bueno, ¿querés hacer un análisis general y no muy puntual? Anda a un clínico. Vamos como de más a menos hasta poder ubicar un diagnóstico, una biopsia, ponele. Se ve que debe ser muy frecuente porque es muy habitual eso de que la gente Todo no el tiempo. No, al médico no voy. No me pasa nada. No, o sea, y a todos nos pasa. A mí también me pasa que estiro hasta el control lo más que puedo, porque no nos gusta que nos estén inspeccionando, porque tenemos miedo. La típica, el que busca encuentra. Entonces, si voy al médico, algo me va a encontrar. Entonces, ese miedo que es arquetípico funciona en todos nosotros. Entonces vos lo que decís es, pasámelo por parte. Claro, partámoslo. Corramos el miedo a la muerte. Le dedicamos muchas charlas al miedo a la muerte. Ahora, a las enfermedades, ¿qué es lo mejor que te puede pasar? No sé, descubrirlas a tiempo, descartar que sea algo grave. Por ahí te hiciste una película terrorífica y no era nada. O sea, finalmente no era algo malo, era, no sé, una cosa benigna, nada. Y vos estabas comiéndote la cabeza con eso de que te ibas a morir por X cosa que te pensaste por el mismo terror de que podía ser algo gravísimo. Digamos, hay que como dividir esos fantasmas enormes en pequeños fantasmas a los que nosotros le podamos pelear. Porque Claro. el miedo no es sonso, o sea, realmente tiene que ver con cosas que me asustan de verdad. Sí. No, porque iba a decir, a veces el miedo está en la cabeza de uno, o sea, y es algo que no existe, que uno piensa, y después hay cosas que sí que son reales. Capaz que te estás como refiriendo a eso, de bueno, a ver concretamente qué es lo que está pasando y qué es lo que yo tengo en mi cabeza que me imagino y que no para de crecer, ¿no? Tal cual. O sea, a eso yo le llamo... No para de crecer, perdón, es tal cual eso, pero es que en la cabeza, si no lo contrastamos con la realidad, no para de crecer. Hasta que casi que estoy seguro que es eso que yo pienso. Y nada en la realidad me está indicando que es real. Sí, es verdad, a mí me pasa también, ¿no? Grace, que está escuchando, se debe acordar. Pasa porque te pasa. O sea, tengo tal cosa y no puede ser que sea una contractura. Es algo mucho más que una contractura. Y a veces yo digo, bueno, que el monstruo es tan grande como uno quiere que sea el monstruo, ¿no? En esas cosas. Y después hay cosas que son reales, que no lo podemos sacarle... Estoy mirando a vos, pero hay cosas que, como decías vos, hay cosas que son reales y que no le podemos sacar el peso que tiene. Pero, ¿y el miedo a la muerte lo ves habitualmente? Sí, es como los miedos del miedo más humano, digamos, a sufrir y a morir. A Sí. sufrir y a morir. Por eso, ese también lo dividimos en pequeñas partes, porque quedarse en tu casa escuchando a tu miedo es como morirse también, ¿no? Es como no llegar a vivir del todo. Ahí tenemos que negociar sí o sí seguir activando, porque por miedo a fracasar no vas a hacer. Por miedo a enfermarte no vas al médico. Porque te descubran Te paraliza un poco el miedo, ¿no? Claro, entonces ahí empezamos a negociar. Con miedo no podemos crecer, tenemos que crecer. Hay un libro que a mí me encanta, que se los recomiendo, que está colgado en la web, que se llama Con miedo hágalo igual. Es como que el miedo es nuestro compañero, es como nuestra sombra, pero no es algo que nos debería paralizar. Trajiste un dinosaurio. Traje una película así. ¿Y qué? Contame lo que vamos a ver en esa. Vendémela. ¿Qué tiene esa película? Bueno, habla en realidad de esto, de que si nosotros le hacemos caso al miedo, no vivimos. Y que este héroe, que es el dinosaurio que cuenta historias heroicas, las cuenta con la compañía del miedo. Tal cual, el miedo lo que tiene, que ahora me acordé de, escuchando esta escenita, es que una vez que atravesamos un miedo, así como guardamos recuerdos traumáticos, porque si no parece que nuestra mente siempre hubiese que trabajar con cosas traumáticas.
Una vez, y no es así, una vez que guardamos un miedo y eso sigue operando en nuestra mente, también cuando nos atrevemos a atravesar un miedo, digamos, a hacer algo con miedo y no sale bien, eso también genera un recuerdo que nos da como confianza para la siguiente vez. Es importante que podamos trabajar con eso de accionar y probarnos a nosotros mismos si nos iba a salir bien o si nos iba a salir como teníamos miedo de que nos salga. Porque muchas veces pensamos, a los que pasamos cosas muy difíciles en la vida me van a saber entender. Muchas veces uno tiene miedo a cosas que la gente piensa que no puede atravesar. Y cuando las atravesás, ponele una enfermedad grave, un problema de salud o una situación con tus padres. Sí, eso de tener la muerte así cerquita. Y después te das cuenta que en ese momento que atravesás eso y seguís viviendo, tenés como un backup. Aprendiste algo muy grande cuando atravesás un miedo. Como algo en vos se expande de tu capacidad de afrontar algo. Es como que te descubrís teniendo más herramientas de las que si no lo hacías no sabías. También es interesante lo que decís, cuando vos pasás es que te quedás con un aprendizaje y con ese aprendizaje vivís un poco mejor, digamos, después. Vivís con menos miedo a eso porque ya sabes que no es tan grave. O sea, que en el momento haces lo que tenés que hacer y ya. Esto también es bueno, en el sentido de no te quedes conversando con el miedo. Pensá, realmente eso que a lo que le tengo tanto miedo, ¿es algo real? ¿Es factible que me pase? Contrastalo con la realidad. Y una vez que lo atravesaste, lo que sea que te toque, y te quedes con ese aprendizaje, soltá y seguí viviendo. Porque hay gente que se queda charlando con los miedos que tenía y las cosas a las que le tiene miedo y le sigue charlando y esa nubecita de los miedos sigue haciendo asociaciones. Es real lo que decís, bueno, creo que está bien. Es como, vamos a verlo en el botiquín cuando hagamos un poco el resumen. Vamos al famoso botiquín que se guardan todos sobre... nos queda un minuto para repasar el botiquín. Un minuto, desmenuzá tus miedos en micropartes. Viste que siempre decimos micropasos, microcosas, micropartes. Micropartes de tu miedo más enorme. En las partes pequeñas, vamos a la 2, ahí vamos a poder como avanzar. Sobre cada pequeño miedo, ahí vamos a poder dar un paso. En el miedo grandote no. En el miedo de a poquito, sí. Tengo miedo a morirme, tengo miedo de tener cáncer. Bueno, tengo miedo de sacar turno. Bueno, pero un turno puedo sacar. Ahí sí la puedo torear, ¿entendés? Sí. Como en una pequeña acción. Vamos a la 3. No te compares tu camino de los miedos y de afrontamientos y de herramientas, como decimos siempre, con nadie. Vos felicitate por tu logro, por tu turno, por tu pequeño ahorro, por lo que sea tu miedo más grande. Felicitate en cada pequeño paso. Y la valentía está en hacer, es verdad. Con miedo así crece, como el dinosaurio. Tal cual, esto es el dinosaurio. La valentía está en hacer con el miedo. Y el coraje viene después, una vez que atravesaste algo. Y la última, si te sentís paralizado por el miedo, como siempre, consultá, busca apoyo. En los que tengas alrededor, mejor.